Bueno, saludos a todos una vez más. Estamos, como pueden ver, de nuevo en un directo barra video de Mega Record. Y como dice el título, haré la dificultad X Challenge del evento actual de Extermination Paradox. Extermination Battle Witches Paradox, eso. No lo he leído, simplemente lo dije en desorden y luego me acordé que era en ese orden. Esta vez no vengo tan preparado como en el de los challenge, porque como no tuve, digamos entre comillas, tantos problemas, pues no supe qué mejorar o qué cambiar. Simplemente cambié unas cosas muy mínimas, así que vamos a ver qué ocurre, a ver si es suficiente con lo que tenía ya preparado. Esperemos que sí. Primero voy a hacer el de Candy, el de la bruja de fuego coneja, porque he estado haciéndolo en ese orden hasta ahora. Aquí voy a cambiar a Asuka por Rena. Sí, por Rena. Voy a tratar de simplemente, ¿cómo decirlo? Cargar magia rápido. Y ya. Cargar magia rápido y ya. Con 3 discos Axelia más. Quiero pensar que se puede, y si no, pues ya voy con la misma estrategia de la otra vez. Ya veremos si funciona o no. Esperemos que sí. Como ven, simplemente he cambiado pues Rena a Asuka por Rena y le he puesto la memoria de Sana. Vamos a ver si funciona o no funciona. Esperemos que sí funcione, porque pues, ya veremos. Y pues estos no son los discos que yo quería. Para nada. Para nada son los discos que estaba buscando. Pero bueno, tampoco puedo hacer mucho más. Justo lo que busco son pues 3 discos Axel y pues no salieron. Ok, bueno, siguen sin salir los discos que quiero. Bueno, en este caso creo que voy a... a ver. Ok, pues. Ya bueno, ya voy viendo desde ahorita que esto que he querido hacer no va a funcionar. También puede ser mala suerte con los discos, pero bueno, supongo que sería demasiada mala suerte. No creo que... Bueno, sí, a veces se tiene buena suerte. Bueno. Pues nada. En este turno ya pierdo. En fin. Voy a probar haciendo lo que hice en el anterior, en la dificultad challenge. Así que simplemente voy a cambiar a Rena aquí. Lo bueno es que decidí hacer este primero.
A ver. Te cambiamos aquí. Ponemos lo que teníamos acá. Yo creo que era buena idea si salían mejores discos, pero pues es algo que uno no puede controlar normalmente. Creo que era así. Sí, está bien. Así está bien. Vamos a ver. Tampoco estoy muy seguro de que esto vaya a funcionar, pero supongo que tiene más probabilidad de funcionar que la anterior. Y bueno, también depende de la suerte. Estos discos son, pues, ya por ahora, mejores que los que me han salido antes. Ok, genial. Ok. Tengo que cambiar las canciones que pongo de fondo. En el anterior directo creo que ni se escuchaba. Pero bueno, ojalá sí se escuche. Algo se escuchará, supongo. Ok. Como ven, pues estoy teniendo mucha más suerte con estos discos que en el anterior, siendo que en el anterior tenía 2 discos Axele más que en esta ocasión. En esta ocasión antes tenía una Axele Gorilla y ahora tengo una Blast Gorilla y me está teniendo muchos más buenos combos de discos Axele. Pero bueno, a ver qué sale, a ver qué pasa, vamos a ver. No me acuerdo exactamente qué hacía el Connect de Asuka, quiero mirarlo. No, bueno, aparte de meter Taunt a Asuka, quiero revisarlo rápidamente. Es que casi nunca uso Asuka, la verdad. Damage chance to provoke, ok. Pues no aumentas ataque. No pasa nada. No necesariamente tenías que hacerlo. Ok. Sí, es que estoy viendo porque no necesariamente voy a matarla de un golpe. Espero que sí, sinceramente. Espero que sí, sinceramente. Pero no necesariamente va a ocurrir. A ver, entonces. Sí, está bien así. 1. Y lo hacemos así. Primera vez que uso el doppel de Melissa en el juego. Vamos, qué genial. Siempre me ha parecido un doppel bastante curioso. Bien, ya está. Funcionó bien. Pero hemos visto que también influyó la suerte con los discos. Lo digo porque la anterior obviamente fueron unos discos horribles y en este fueron unos discos bastante mejores. Si me hubieran salido los discos que me salieron ahora, que era mucho más probable, o sea, era mucho más probable que me salieran más Axele en el anterior que en este, pues hubiera habido el mismo efecto. O sea, Melissa hubiera podido tirar su doppel y hubiera ganado. En fin, bueno, vamos a la siguiente bruja, que es la de agua, la Aqua. Aquí no voy a cambiar nada, espero que funcione esto. Perfectamente puede no funcionar. Ok. Qué bonitos discos. Bueno, a ver.
Esto es lo que creo que... No. Este no. Y este tampoco. No, ninguno es el que quiero, el que creo que es. Ninguno es el de... Muy buenas, Filo. Chat, como se encuentran el día de hoy. Gracias, DJ Bolillo, gracias por pasarte. Aunque creo que no hay nadie más en el chat. Bueno, nadie más ha escrito, pero tal vez hay alguien viendo. A veces hay alguien viendo, pero nadie escribiendo. Yo, bien. Me desperté un poco más tarde de lo que quería para hacer el directo. Pero bueno, al final lo estoy haciendo y todo bien. Todo bien. Bien, estos discos están bien para mí. No, justo el Bewitch no deja, el Dazzle no deja curarse, creo, si no me equivoco. En fin, bueno, la bruja anterior, la de fuego, la hice a la segunda porque intenté una estrategia diferente y no funcionó. Y luego cambié la estrategia que usé en el anterior directo y funcionó. Amigo, me acaba de salir la Shogun Raiden de Genshin en Yoras. Nunca había sido tan feliz en mi vida. Pues qué bueno, qué bueno. Sé cuál es la que te refieres. Yo ya no juego hace tiempo Genshin, pero he visto que la están poniendo mucho. O sea, he visto que sale bastante. No voy a poder curar a nadie. Bueno, pero igual voy a usar esto por si acaso. Mejor usarlo que no usarlo. Es que justo no puedo curar a nadie. A ver, creo que él es el de aquí. Creo que es el de aquí. El de bajar. Bueno, quería guardarme esto, pero lo voy a tener que usar ahorita. Y pues qué bueno que te haya salido. Ojalá yo tuviera esa suerte en ese juego. Me hubiera gustado seguirlo jugando. Pero, o sea, al final no me llamó tanto. O sea, me llamó la atención mucho, pero no sé, la forma de jugar al final no tanto. Voy a usar esto. Y... no, sí, está bien, está bien. Sería así. Ahí. Una pregunta. Como yo no juego hace mucho tiempo Genshin, ¿tú sientes, por ejemplo, la necesidad de sacar más copias de un solo personaje? Es mi primer 5 estrellas. Oh, pues qué genial, genial. O sea, ¿tú sientes... bien, me salió uno, voy a tratar de sacar otro, o no lo piensas de esa manera? Es que en otros juegos, como que dices, bien, me salió uno, quiero sacar más. O ya con uno eres feliz y juegas y ya está. Yo no creo. Bueno, ya está. Creo que con esto debería... ojalá con eso ya gane. Esperemos. Bueno, en el anterior no necesité los 3 doppels. Ah, verdad, lo hice en ese orden, ¿no? No, el deme el segundo. El deme el segundo. Yo no creo. Entonces con una sola copia te es suficiente y ya está. Están los artefactos y habilidades que al subirlos mejora bastante el personaje como para necesitar otra copia. No, entiendo. Entonces no es tan necesario. Bueno, si es que uno quiere, está bien, ¿no? O sea, ahí veo recomendado en YouTube videos, no los veo, pero veo recomendado a gente que trata de sacar varias copias. Entonces digo, bueno, ¿cómo será ahí? O sea, porque en Magia Record viene muy bien sacar más copias, por ejemplo. En Fate Grand Order también la gente muchas veces quiere sacar más copias, pero tampoco es tan necesario, supongo. Aunque a mí me gusta tener más copias en Fate Grand Order. Bien, pudimos con la misma estrategia en la de Aqua. Ahora nos vamos a la... vamos a ir a la Light primero, ¿saben? Bueno, no, sí, vamos a la Light primero.
porque aquí también creo que lo único que voy a... aquí tenía un par de cosas cambiadas. Un par de cosas. Pero, o sea, no es una gran... No es un gran cambio, por así decirlo. No es un cambio muy significativo, sinceramente. Ok, ya me pasé. Estoy medio dormido. Aquí es este de aquí. Como ven, simplemente cambié una memoria aquí. Y aquí también he cambiado una sola. Todavía no llego. Aquí está. Aquí también solo cambié la del centro. Como ven, ya está. Ese es el único cambio que he hecho. Sinceramente, en el de Challenge, esta pelea me salió muy bien. Y pues no necesariamente siempre me va a salir tan bien. Así que vamos a ver qué pasa. La Light es una de las más difíciles. Para mí la Dark y la Light son las dos más difíciles. Luego sigue la Flame. Bueno, los discos están muy bien, la verdad. Vamos a usar... Creo que voy a usar esto primero. Bueno, quiero ver el CD8. Bueno, en realidad no voy a terminar... voy a usar este primero. Aunque si me hace... Voy a usar este primero. Y DJ Bolillo, tú ya hiciste la dificultad challenge, o sea, la anterior a la del día de hoy. En este juego, en Magia Record. Que no sean blasts. Genial, no son blasts. Genial, genial. Muy bien. La verdad está saliendo bien esto. Y bueno. Estos discos ya no me gustan, pero bueno, primero Axele, luego Magia y luego... Vamos a usar el Blast. No, mira. Pero sí hiciste los del primer día. O sea, del Easy al Hard. Ok, ahora usamos el de aquí. A ver. Sí, me olvidé meterme ayer. Ah, lol. Bueno, a veces pasa. Yo es que... No sé, es que como juego tanto esto, o sea, no está en mi cabeza. O sea, no me puedo olvidar, por así decirlo. No me pasa eso de olvidarme. Me puede pasar con otro juego, pero con este no, por así decirlo. Esto está bastante bien. A ver. 1. Uf. 2. Y bueno, 3. Ya que generalmente los hago en la noche, que ando desocupado en plan CMP. Ah, bueno, pues a veces pasa. Cada uno tiene sus hábitos de juego, supongo. Cada uno tiene como su hora para entrar a alguna cosa. Así que, pues, normal. A ver, ahí tenemos ya para tirar el doppel de Tokanemu. Y Sudachi aún no se ha muerto, lo cual está genial. Bueno, me han metido curse así, eso ya no está genial. Porque eso, iba a pasar eso. Y me faltó usar la segunda memoria de Taunt. Pero bueno, no pasa nada, bueno, sí pasa. Pero bueno. ¿Qué tiene puesto? ¿Qué le puedo...? No le puedo quitar. Ah, ahora tiene 3 de esos. No puedo quitarle nada. ¿Qué? A ver, ¿qué le he quitado? Me da curiosidad. Uy, le quité. Ok. Eso no debía haberlo... Bueno, eso solo se iba a activar si... Eso solo se iba a activar si llegaba a 30% de la vida. Si funciona eso, pero... A ver si no lo vuelve a activar. O sea, me hubiera guardado el Spirit Enhancement
para luego. O sea, es que en el modo challenge no se podía, no le podía quitar eso. O sea, es raro que le pueda quitar esa habilidad. Uf, pero bueno. Lo malo es que no le voy a bajar lo suficiente, tristemente. O sea, no le voy a bajar ni la mitad, creo. Bueno, la mitad casi. Si puedo tirar otro doppel, pues algo podré hacer. En este turno todavía tengo la defensa alta contra Light, así que genial. Ese es el quinto turno, así que todo bien por ahora. Ahora me va a pegar durísimo, me va a pegar súper duro en comparación con el turno anterior. Pero creo que con este ya cargo el doppel y se lo puedo tirar de nuevo y puedo ganar. Bueno, no me ha pegado tan duro como estaba asumiendo, pero bueno, igualmente es peligroso. Yo creo que con este ya me da curiosidad de ver si no se ha vuelto a poner eso. Curioso. Supongo que no se lo recarga o será un bug. Bueno, no sé. Pero igual aún no estaba en 30% de vida y con esto ya la mataba. Así que nunca se iba a activar su habilidad de... No sé si es damage o attack up. Cuando... Ok. Pensaba que ella se moría. En fin. No sé si era... No sé cómo se llamaba exactamente, si es ataque o daño aumentado, pero cuando tiene poca vida, pues eso. Ahorita seguro se habría activado. Creo que puedo... Con la magia ya la mato. Con la magia ya la mato. No voy a esperar el doppel, aunque tal vez si llego al doppel. Sí, llego al doppel de nuevo. Se acaba de meter algo, creo. Bueno. Viendo lo poco que me baja, yo creo que hasta habrá gente que lo haga solo con Tokanemu, sinceramente. A mí no me gusta hacer solos. No me gusta, la verdad. Pero bueno, seguro que se podrá. Si la traes más tanque, como en los primeros turnos casi no te va a bajar nada, porque tienes la reducción de daño contra Light. En fin, ya está. Victoria. Estuvo bastante bien. Sinceramente esta siento que me costó menos que la anterior. Y bueno, pues bien, supongo. Ahora sí, la Flame, digo la Forest. Oh, y anoche empecé a jugar un juego nuevo, valga la redundancia, que se llama World of Flipper. Me gusta cómo suena así. Y está muy interesante. Creo que lo voy a empezar a jugar. Creo que recién salió anteayer o ayer. Creo que salió anteayer. En versión en inglés. Y es muy interesante. Es como que fusiona... ¿Cómo decirlo? Un pinball con un RPG. No, bueno, a ver, lo he pronunciado como lo pronuncia en el juego, ¿no? Se escribiría World Flipper con doble P. World Flipper. O sea, no estoy seguro de cuál sería la traducción de Flipper, la verdad. Pero creo que se refiere al voltear. Lo puedo buscar en internet. Puedo buscar la traducción. Es que, o sea... Un segundo. A ver cuánto le bajo. Me da curiosidad ver esto. Voy a meterle todos los debuffs. A ver cuánto le bajo. Aunque no le he quitado la barrera todavía. Así que... esta me la voy a guardar. Flipper es como volteador. Sí, o sea, es... algo así, ¿no? Flip es voltear. Se refiere a eso más o menos. Se refiere creo que a las palanquitas del pinball. A ver, Flipper. Bueno, me sale
Me sale el delfín flipper, pero no me estoy refiriendo a eso, obviamente. Aquí me sale un pinball flipper, o sea, así que creo que es algo, o sea, es una de las partes del pinball, ¿no? Me imagino yo que se refiere a eso, básicamente. Pero bueno, da igual qué significa el nombre. Poca gente supongo que le importará qué significa la palabra exactamente. Pero creo que son las palanquitas del flipper pinball. A ver. Sí, yo creo que es la parte de las palanquitas de abajo del pinball. En fin. Y pues es eso. Es un pinball donde... y tienes tus personajes metidos dentro del pinball y les vas pegando desde abajo. Qué curioso. ¿Cómo sobrevivió con 3310 de vida? Qué coincidencia. Bueno, ya está ganado. Y pues es eso. En vez de la bolita, son tus personajes y tienen habilidades. Y hay jefes que están adentro del pinball y tú les pegas y tienes que apuntar. Me parece muy interesante. Y está en español. Eso nunca me lo esperé. Yo dije, bueno, lo voy a jugar en inglés. Porque este es lo que ha salido es el juego global. Y pues normalmente los globales no tienen en español. A veces sí, pero normalmente no. Y dije, bueno, lo jugaré en inglés. Y cuando lo descargué vi que estaba en español y dije, wow, qué genial. Que se hayan tomado la molestia de hacerlo. Y la bruja de Forest fue fácil también. O sea, he llevado exactamente el mismo equipo desde el Easy y ha funcionado. Así que genial. La Forest en general ha sido la más fácil para mí. Creo que aquí no cambié nada. Me parece que no he cambiado absolutamente nada aquí. Pero voy a mirar por si acaso. Creo que no cambié nada. ¿Dónde están? A ver. Madoka. Está exactamente lo mismo. Creo que está igual. Aquí no creo que haya cambiado nada. Vamos a ver acá. En el de Madoka también está igual. Y no, sí, no he cambiado nada, no he modificado nada. Espero que funcione, espero que salga bien. A ver qué tal sale. A ver si de verdad no dan memoria en este evento, porque no sale en ningún lado la memoria. Tal vez te la dan si no pasaste la anterior, tal vez, no lo sé. Estos discos no me gustan. Vamos a usar el de Madoka primero. Uy, no se le puede meter debuffs. Esto es nuevo. Ah. Bueno, qué bien que mi estrategia no es de meter debuffs, ¿verdad? Bueno, en realidad sí, porque tengo a Mito aquí. O sea, tengo memoria de Mito. Bueno, tengo un montón de memorias de meter debuffs. Pero bueno, esa no es la estrategia principal, por así decirlo. Así que... qué bien, supongo. Tal vez este me va a costar mucho más de lo que estoy pensando, mucho más de lo que pensaba. Me olvidé. Esto sí lo quería hacer. Lo que quería hacer era poner a Madoka al centro para que al menos no le pegue a dos al mismo tiempo. Se me olvidó. Ay, se me olvidó. O sea, yo creo que sí puedes, pero si le metes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si le metes 10 debuffs seguidos, sí vas a poder. O sea, esta es la misma mecánica que tuvo Charlotte en el anterior evento de estos, en el que eso se gasta. O sea, esto dura para siempre. Y si tú le metes un debuff, se le quita uno. Pero es que no te alcanza para meterle 10 debuffs y luego meterle uno más para que le haga efecto. O sea... es como perder el tiempo. Madoka se va a morir antes de que vaya a cargar su magia, pero supongo que igual lo intentaré. Y pues eso, o sea, es como... a menos de que tengas miles de magia, de cosas que meten debuff, pues no le va a afectar nunca. Y yo creo que es como perder el tiempo, es mejor enfocarse en no meterle debuffs realmente.
No, sí, voy a tener que cambiar algo aquí. A ver, vamos a ver cómo... Bueno, lo voy a usar porque, pues en fin. Pero, o sea, sí le va a afectar el de quitar el ataque, si no me equivoco. Ahí está, ese sí funcionó. No, así, este orden y... Uf, bueno, a ver si funciona. A ver si Madoka sobrevive este turno y le puedo... Bueno, va a tener Survive ahora, pero... Bueno. Sí, técnicamente ahora va a tener Survive y debería sobrevivir para poder tirar a su magia en el siguiente turno. Y bueno, va a tener Survive y barrera en realidad. La magia de Madoka me metía a Survive, ¿verdad? Me parece. No, me parece que sí. No me acuerdo. Hace tiempo que no la uso. Esto de que no las puse en diagonal es un fastidio. Al final no tienes Survive, ¿verdad? No tienes. No tienes Survive. Me lo inventé tal vez. Ojalá que no. En fin. Vamos a hacer esto así. Está bien así. Luego esto y luego esta. Esta magia me viene muy bien. ¿Morirá Madoka? Sí, se murió. Y pues eso, culpa mía por lo de... Obviamente es mi culpa, porque se me olvidó ponerla en... Ya saben, en diagonal. Creo que hubiera sobrevivido un poquito más, aunque no se hubiera curado, pero creo que hubiera estado bastante mejor. Pero en fin. Vamos a hacerlo así. Bueno, es que... La verdad es que me vendría muy bien esto. Cargar esa magia, cargar el doppel más bien. Ahí está el doppel. Ok. Vamos a usar esto. Ah, esto no va a funcionar. No va a hacer nada. Se me olvidó. Se me olvidó que eso no va a hacer absolutamente nada. Qué mal, pero en fin, bueno. No digo nada hace un rato. Es porque tengo miedo de perder. Pero bueno, creo que ya vamos por buen camino. Esto de que es cada 5 turnos, eso está bastante roto. Sinceramente. Vamos a hacerlo así.
O sea, hay memorias personales que ocupan un espacio de memoria y duran, o sea, el CD es creo que de 11 turnos, me parece súper mal eso. O sea, es para usarlo una vez y ya, a menos de que sea gigante el... A menos de que sea súper larga la pelea. No, bueno, ya está ganado. Prefiero ganar con las magias, con los doppels, que ganar con esto. Porque tal vez con el blast ya ganaba. Doppel magia 2. Listo. Me gustaría poder ver cuántos buffs tengo ahorita. Bueno, listo para recibir mi suculento título, que seguro va a ser lo mismo que el anterior. Pero puedo sorprenderme. Veamos. Facilito. Bueno, más o menos. Más o menos. Creo que ahora me dejan entrar de nuevo. Ah, mira. Sí me dejan entrar de nuevo, pero no me voy a meter porque voy a dejarlo ahí. Quiero tomarle una foto a eso. Bueno, era un ticket, Magia Stones y el título, ¿no? Supongo que ahora te dejan repetir las peleas. En el anterior era que te lo bloqueaban. Vamos a ver. Oh, alguien me empezó a seguir. Gracias, persona que empezó a seguirme. Vamos a ver. Supongo que estará aquí. Aquí está. Y bueno, como vemos a simple vista es exactamente igual. O sea, es que ni siquiera... O sea... Ni siquiera te cambian la descripción, porque es el mismo evento. El evento tiene exactamente el mismo nombre y te dan exactamente el mismo título, lo cual es muy triste, sinceramente. ¿Por qué no le podían cambiar un poquito el color? Siempre me quejo de eso, porque por ejemplo aquí los 100 Calamity Challenge, o como quieran llamarles, son todos exactamente iguales, pero al menos en la descripción les cambian el nombre. Aquí en la descripción dice, ok, fue en este evento, pero como este evento se llama exactamente igual, ni siquiera la descripción es distinta. Y es un poco triste, al menos a mi forma de verlo. Me parece. Se nota el esfuerzo de los desarrolladores. Pero es que no... O sea, no es porque se esfuerce o no, porque simplemente es cambiarle el color. Pero, o sea, es que deberían cambiarlo. Gracias, Jade, por seguirme. Ah, mira, este mensaje. Es bonito. Bonito mensaje. Hey, si alguien está viendo esto, sigan a esta persona. Aunque creo que es difícil porque no sale el ID. En fin, bueno, fue divertido. La verdad es que me costaron un par. Y en algunos me sorprendí porque salió mejor de lo que planeaba. Entre comillas, la que más me costó fue la de fuego, porque perdí. Aunque bueno, si hubiera empezado directamente con Asuka y Melissa, o sea, haciendo exactamente lo mismo que hice en la dificultad challenge, lo hubiera hecho a la primera, teóricamente. Tal vez mis discos eran diferentes si empezaba así. Pero pues esto. Y bueno, no dieron otra memoria, obviamente, porque aquí mismo dice que no, o sea, aquí no dice que te lo vayan a dar. Pero eso, tal vez si no hiciste el primero te la dan. No lo sé. Pocas personas van a poder comprobarlo, porque si no hicieron el primero, probablemente no puedan completar eso. O sea, si empezaron luego del primero, probablemente no puedan completar este. O bueno, otra vez sí. Tal vez estoy pensando que es demasiado difícil esto. Y no lo es tanto. Pero eso. Creo que si le das puedes hacerlo de nuevo, pero yo no le quiero dar porque... no sé. ¿Me da miedo? Ok, no. Pero bueno, ya está. Y digo muchas veces, pero bueno, lo sé. Pues aquí dejamos el directo. Fueron menos de 40 minutos. Estuvo bien, la verdad. En el anterior evento me demoré casi 2 horas en hacer la dificultad de X Challenge. Ahí vemos la diferencia. Bueno, muchas gracias por haber estado, DJ Bolillo.
cuídate y pues si hay alguien más por ahí en el directo viendo, aquí dice que hay 4 personas, uno supongo que soy yo mismo. Cuídense y nos vemos hasta otro momento en el tiempo. Suerte en sus peleas y sus roles.